Gracias. Bueno. Iglesia, muy buenos días. Tomamos asiento, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis hermanos, hermanas, amigos que nos visitan, jóvenes. Es un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana para compartir la prédica del día de hoy, dando continuidad a lo que son las cartas o epístolas del apóstol Pedro. Quiero iniciar con una reflexión que hace tiempo escuché y cita lo siguiente: si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad ni compasión. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega a un momento en que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. De Eckhart Tolle es esta reflexión. Hermanos, pues en esta mañana vamos a ver y dar continuidad a los temas que nos menciona la carta de Pedro. ¿Sí se escuchan? ¿Me acompañan en una oración, por favor? Bendito y bondadoso Padre Celestial, muy buenos días. En esta mañana te damos gracias, Padre, por el privilegio, la oportunidad y el regalo que nos das de estar aquí presentes, Padre. Señor, te pido de favor que no sea yo quien hable, sino que me utilices. Sean tus palabras, Padre, las que lleguen a cada uno de mis hermanos y al corazón de cada uno de nosotros, de lo que tú quieres que hoy aprendamos en este día. Gracias, mi Señor, bendito sea tu nombre. Mi oración la dejo en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesús. Amén. Nuestra escritura base es la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 22. ¿Qué es el sufrimiento? ¿O qué entendemos por sufrimiento? A lo largo del tiempo el ser humano se ha preguntado varias cosas. ¿Me comparten la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Se ha preguntado varias cosas que suceden en su vida o alrededor de ellas. Simplemente en este caso, una de ellas, el sufrimiento. ¿Pero qué es el sufrimiento o el sufrimiento humano? Y hay varias preguntas que tú te puedes hacer. ¿Qué es? ¿Por qué tiene que pasar? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Sufrimiento puede interpretarse de varias maneras o verse de varias maneras. Dolor físico o angustia emocional, social o espiritual que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola. Las personas en este estado también en ocasiones se sienten incapaces de hacer frente a los cambios de la vida cotidiana o en aquellos causados por alguna enfermedad. Palabras que se asocian con el sufrimiento: padecimiento, dolor, angustia, daño o mal. Pero también podemos ver que por parte del sufrimiento se puede desarrollar resiliencia, tolerancia, paciencia, aguante, fortaleza. Vamos a la primera carta de Pedro en el capítulo 3, del versículo 13 al 22, y vamos a ver parte esencial de esta escritura. Dice la palabra: ahora bien, y es una pregunta, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero, aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal.
Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles, en otras versiones, a anunciarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía la barca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes y a todos nosotros, no por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responde a Dios con una conciencia limpia y eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios y de todos los ángeles. Las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Vamos a ver 3 puntos de esta escritura. Y el primer punto, comparten la siguiente diapositiva, gracias. Dice el porqué de los sufrimientos. Y dice la escritura, menciona, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Es una pregunta. Y muchas veces las personas en el mundo siempre culpan a alguien. ¿Y si saben a quién? A Dios. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Y es un por qué que siempre va a extenderse en toda la amplitud de esta palabra. Pero mucha gente ignora, y más para nosotros los cristianos, creyentes o discípulos, que hay un enemigo en común, el mal. Y lo podemos ver. La Biblia nos muestra ejemplos de personajes que pasaron por algún sufrimiento, dolor o persecución. Aun cuando tú te convertiste, tuviste persecuciones. Pero vamos más específicos al sufrimiento, a lo que aconteció alrededor de. Yo creo que a ti se te pueden venir a la mente 2 personajes. Uno, Job. El segundo y principal de todos, nuestro Señor Jesús. Dice, vamos a ver la escritura en Job, capítulo 1, vámonos poquito al Antiguo Testamento. Y nos vamos al libro de Job. Capítulo 1, versículo 6 al 12. Dice la palabra, un día, así se establece, los miembros de la corte celestial, tradúzcanse seres espirituales angelicales, llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, en la versión Dios habla hoy, ya en otras versiones dice muy claramente, Satanás, el opositor, vino con ellos. Es decir, iba y venía, iba y venía. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Contestó Satanás, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. El Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y Dios da una respuesta. Él es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor lo siguiente, ¿sí? Pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro, en otras versiones un cerco de protección alrededor de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que él hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, responde el Señor, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ni un daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Y tú recuerdas lo que sucedió en la historia bíblica, y lo vamos a ver más adelante.
Satanás lo que hizo fue movió para exponer que había un resultado de por qué Job era bueno. La gente afuera puede darse cuenta de cuántas situaciones pueden pasar en su vida y alrededor de cada uno de ellos, pero no saben lo que hay más alrededor. La maldad está al borde. ¿Cuántas situaciones podemos ver en los medios sociales? Que hay gente que no se tolera ni uno ni otro y con lo más mínimo reaccionan con violencia, haciéndole daño al prójimo, lastimando a otras personas, y tú lo puedes ver. Hace poco pasó en las noticias de una situación dentro de una unidad de transporte. No se toleró una situación que haya habido, palabras sí, palabras más o menos, pero una persona reaccionó con violencia, reaccionó y lastimó. Ese es el accionar de hoy en día de las personas, pero no nos damos cuenta quién está atrás de todo esto. Pero es muy fácil culpar a alguien, al más primero, a Dios. Continuamos en el mismo libro de Job. Vamos a ver las consecuencias, el ataque directamente. Job capítulo 1 versículo 13 al 20. Dice, un día establecido, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. ¿Te agradan las noticias malas? Dice un personaje que no hay buenas ni malas, son noticias. Bueno, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeanos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, en otras versiones dice, no terminaba de hablar cuando llegó un segundo. Y dijo esta noticia, cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este segundo todavía no terminaba de hablar, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar este último cuando llegó este mensajero y dijo lo siguiente. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselos. En ese momento Job se levantó y se rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Sucesos, personas que atacaron, pero también sucesos climatológicos. Un fuerte viento que azotó e hizo que cayera el techo sobre los hijos de Job. Cuando pasan cosas afuera, háblese un terremoto, háblese un tsunami o diluvios, lluvias, todo puede llegar en su momento a sacudir y lastimar a las personas porque no estamos preparados para eventos de esa magnitud. Cuando mostraba la imagen anterior de los sufrimientos, podemos ver que somos una generación que nos ha tocado algunos conflictos bélicos de menor magnitud, pero hay algunos de nuestros familiares o amigos que les ha tocado ver guerras donde la humanidad ha tenido que estar sometida y peleando unos contra otros. Solamente en los libros de historia antes habíamos visto lo que era una pandemia, y hoy a nosotros y a los jóvenes les tocó vivirlo y podrán contarlo a sus generaciones y a las personas futuras. ¿Cómo fue? ¿Qué nos movió? Ocasionó angustia, estrés, preocupación, sufrimiento. ¿Cuántas personas se quedaron sin trabajo por esa pandemia? ¿Cuántos de nosotros perdimos familiares, amigos, conocidos porque les alcanzó la enfermedad y no su cuerpo no resistió?
En los últimos 100 años de la humanidad, tú vas a ver toda esa trayectoria, en lo que fue iniciando, finalizando un siglo y entrando a un nuevo siglo, al siglo XXI. Y esos últimos 100 años están plasmados en la historia de la humanidad, pero también la Biblia lo menciona. Tenemos un enemigo en común. Unas son consecuencias de tus actos, cuando tú cometes pues un error o que tomases una mala decisión, pero otras sí son pruebas, ataques que llevan al sufrimiento humano. Por eso menciona esta pregunta Pedro: ¿quién querrá hacerle daños a ustedes si están deseosos de hacer el bien? Job hacía un bien, Dios lo testifica, Dios lo menciona que él hacía un bien. La palabra en hebreo para sufrir se dice lehiatnot. Esa es la palabra que deriva al sufrimiento, y va una palabra aunado al lado de ella que es kef. Kef es como un quejido que significa dolor. También nos dice en la misma escritura de Pedro: hay una recompensa en el sufrimiento. ¿Habrá recompensa en el sufrimiento? Vamos a ver un poquito más adelante. Sufrir por hacer el bien es mejor que suframos por hacer el bien. Y hay unas escrituras, nada más igual, te gustas, apúntalas, yo las voy a mencionar. Y vamos a ver cuando tú aprendes a llevar el sufrimiento. La primera escritura viene en la segunda carta de los Corintios. Vamos más adelante a la Biblia. Segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice lo siguiente: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo, de toda confianza. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. En la versión Reina Valera dice en nuestras tribulaciones. Así dice en la versión Reina Valera. Para que nosotros podamos, ¿qué? Consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando tú sufres por una situación, yo creo que más de alguno ya ha sufrido una pérdida de un ser querido. Y tú puedes comprender y entender a alguien afuera o dentro de tu misma organización qué es el dolor de perder a un ser querido. Perder una madre, un padre, un hermano o hermana o un hijo. Y dice aquí: para que ustedes puedan consolar a otros. Fíjate cómo Dios te está preparando en medio del dolor y el sufrimiento para que tú puedas consolar a otros y puedas decir no esas palabras tan simples que se dan en el mundo: estamos contigo, estoy contigo. ¿No? Entiendes el dolor, porque el sufrimiento te vuelve empático con las cosas que pasan alrededor de las personas. Esperanza en el sufrimiento. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice la palabra: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿A quién refiere? Al mismo Señor Jesús. Sin embargo, dice, por todo lo que tú puedas pasar hoy en día, nada se va a comparar con la gloria que tendremos más adelante. ¿Cuál va a ser esa gloria? La vida eterna, mis hermanos. Esa va a ser la cosa más relevante que tú y yo y todas las personas que acepten a Jesús en su vida la van a tener. Es una esperanza que hay. Semejante al sufrimiento. ¿Quién fue semejante al sufrimiento? Jesús. Filipenses 3, vamos a Filipenses 3, versículo 10.
Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Estamos llamados a que aprendamos cómo fue la vida de nuestro Señor Jesús. Él fue el primero en todo, dice la palabra. Entonces hay una esperanza para que nosotros, por medio del sufrimiento o por lo que estemos padeciendo, tengamos un premio, tengamos algo que nos pueda dar una esperanza, y es semejante al sufrimiento. Hemos escuchado en la misma carta de Filipenses que él no se aferró a su condición. Para él hubiera sido más fácil, y por qué no, haber bajado tanto en espíritu y en cuerpo, para haber soportado todo lo que él tenía que padecer. Sin embargo, no fueron las reglas así del juego. Bajó como condición humana, como siervo, carne y sangre, para sentir dolor, sufrimiento, alegrías, ¿por qué no? Nuestro Señor Jesús era alegre, pero Él era empático con lo que sucedía alrededor de las personas. Ante el sufrimiento, Dios primero. Vamos a Salmos 34, versículo 19. Y dice: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. No dice bendecida, no dice le va a ir bien, no le va a pasar nada. ¿Qué dice? Enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Cuando estemos pasando por algún dolor, sufrimiento, prueba, que más de alguno la está pasando hoy en día, llega el momento en que Dios está contigo, te fortalece. El 2 de septiembre del año de 1945, en el acorazado Missouri, para quien le gusta la historia, se estaba firmando la rendición del imperio japonés. En ese momento, en las memorias del general MacArthur, que era el representante de las fuerzas aliadas en el Pacífico, mencionaba lo siguiente: que él, cuando estaba presenciando la firma del acta, le venían unas cosas en su memoria, en su persona. Cuánto sufrimiento tuvo que pasar la humanidad por cosas propias de algunos que querían ser dictadores. Dice que jamás nos alcance el dolor humano. Él lo mencionó en sus memorias. Y dice que él estaba temblando porque él estaba siendo testigo de que en ese momento se terminaba la Segunda Guerra Mundial. Terminaba un conflicto de más de 6 años. Meses anteriores se había rendido Italia, se había rendido Alemania, solamente quedaba uno. Y todo se suscitó en el Océano Pacífico. La guerra contra el imperio japonés. Tenía que terminar esto. Las consecuencias de una guerra fueron devastadoras. Las personas que murieron, pero tanto sufrimiento, dice MacArthur, para que pudiera llegar la paz y que jamás se vuelva a repetir un acto como esto. Pues no funcionó. Sabemos que después hubo otras guerras, otros enfrentamientos, pero no al grado de esa magnitud, que participaron muchas naciones y murieron muchas personas. Vamos al siguiente punto. ¿Me comparten la siguiente diapositiva? Dice: victoria ante el sufrimiento. Menciona lo siguiente, vamos nuevamente a la carta de Pedro para continuar ahí, y dice lo siguiente: al versículo 18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Esa es una victoria y un privilegio para nosotros. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en espíritu. Vamos a hacer un paréntesis. Cuando Él estuvo los últimos 40 días de su vida para fortalecer y animar a sus discípulos, Él resucitó en carne.
Pero cuando dice que vuelve a la vida, es en espíritu, porque Él siempre fue un espíritu. Y vamos a ver algo muy importante, versículo 19. Por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Y hay una serie de debates y discrepancias en torno a quién fue a anunciar su victoria a Jesús, predicar o anunciar. Y la pregunta es muy simple: ¿a espíritus demoníacos o a espíritus de personas? Irineo de León, uno de los primeros patriarcas de la iglesia, cita lo siguiente: Jesús descendió a los lugares bajos de la tierra para anunciar a aquellos que proclamaban de Él, entre paréntesis, profetas y patriarcas. Si tú vas a la versión textual de la Biblia, dice, fue y proclamó a espíritus encarcelados. Y es algo muy interesante porque podemos comprender en otras versiones, dice, bajó a los infiernos. Okay. Infierno se traduce como Hades, sepulcro, Sheol, pero dice los abismos. Y si tú vas y buscas en una enciclopedia, en un diccionario, ¿qué es un abismo? Es algo profundo. Eso es profundo. Ahora bien, dice espíritus encarcelados. Cuando fallece alguien, hablamos del cuerpo, ¿dónde se deposita? Comúnmente en una tumba y se pone tierra, eso se llama sepultar, el cuerpo humano. Pero aquí nos dice en el versículo 20 algo muy interesante del misma carta. Dice, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Personas. Vamos a ver unas escrituras que tienen correlación a esta cita. Una de ellas es en Judas. ¿Me acompañan, por favor? Al libro de Judas. Y el único capítulo que tiene, versículo 6. Casi al terminar la Biblia, antes de Apocalipsis. Dice, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente, ¿qué dice? Encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del día del gran juicio. ¿Quiénes? Ángeles. Hay una escritura que antecede en la historia bíblica y es en Génesis. Nos vamos a Génesis, al capítulo 6. Y dice del versículo 1 al 4. Vamos a ver qué antecede a esta escritura de Judas. Y que en algunas Biblias que ustedes pueden manejar viene la correlación de ella. Génesis 6, versículos 1 al 4. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Subrayamos, los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de los 120 años. Versículo 4. En esos días, estamos hablando de la época de Noé, y durante algún tiempo después, vivían en la tierra, en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, gigantes nefilitas. Pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz a hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Ahí terminamos con esta escritura. También hay dos vertientes de esa enseñanza. En algunas, y eso inclusivemente en el judaísmo, los rabínicos dicen lo siguiente: gigantes no existieron. ¿Por qué? Dice, hijos de Dios. A los hijos de Dios se les podía llamar a aquellos que eran elegidos, humanamente hablando, para hacer el bien.
Entonces, esos hijos que eran elegidos para hacer el bien, vieron a muchas mujeres y tuvieron relaciones con ellas. Esa es una de las vertientes y corrientes que usan algunos rabínicos. Dice, cuando dicen esos gigantes, se refiere a hombres de poder. Hoy tú podrías decir, ¿cuál de esos gigantes pueden mover el mundo? Bueno, gobernantes como la nación de Estados Unidos, China o Rusia, se les puede decir gigantes a esos gobernantes que cuando ellos quieren pueden hacer una guerra. Esa es una vertiente. La más acercada para otros rabínicos y cristianos teólogos sí es que hubo gigantes. Porque la misma Biblia, si tú vas a la historia bíblica, el que te va a venir rápido a la mente es Goliat. Después de un rey que su cama medía más de 4 metros, o aquel personaje que tenía 24 dedos. Eran gigantes que alrededor de 3 o 3 metros y medio medían. Mientras una u otra vertiente se mantenga, o esa línea de enseñanza, lo que sí fue es que esos ángeles desobedecieron a su limitación que ellos tenían, que era estar en el reino de Dios. Y esos son los espíritus encadenados a los que refiere. Ahora, volviendo a la misma escritura de Pedro, dice, esos que desobedecieron. ¿Quién desobedeció cuando estaban anunciando que habría una destrucción? Los seres humanos. Ellos desobedecieron. Tanto una situación como la otra. En las mismas cartas de Pedro, ahora vamos a ir a la segunda carta. ¿Me acompañan, por favor? Esa es la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice la palabra, y es muy interesante porque aquí dice algo muy, muy relevante. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó, ¿a dónde? En la versión Nueva Traducción Viviente, al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Ahí menciona a quienes desterró, versículo 5. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. ¿Quiénes? Los que vivían sin Dios. Aquí hace las dos partes. A quienes no perdonó, espíritus y aquellas personas, por eso fue el diluvio. Mientras se mantenga una vertiente una de otra, lo importante es lo siguiente: todo fue sometido bajo la autoridad de Jesús. Esa es una realidad. Todo fue sometido bajo a Él. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 22. Lo importante del anuncio, la proclamación que tenía que hacer Jesús para ellos era lo siguiente: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. No es necesario que vayas, apúntala, la misma escritura lo dice, es en 1 de Corintios 15:27, cita lo mismo. Es Pablo mencionando cuál fue el designio que Dios dio para lo que era Jesús, todo bajo su autoridad. David hizo una declaración muy importante. Ahí sí me acompañan y vamos a Salmos. El capítulo 110, versículo 1. Dice la palabra: el Señor le dijo a mi Señor, con mayúsculas, el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. ¿Me comparten la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Así es como se tiene que ver representada esa escritura. Todo está bajo puesto, todo.
¿Y qué hay abajo del cielo? Todo lo que está en la tierra y abajo de la tierra. Seres humanos, seres espirituales, están sobre el dominio y la autoridad de Jesús. Dice, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Debajo de sus pies significa abajo de su trono, y su trono está en lo más alto. El que bajara a los infiernos o al abismo fue para dejarlo muy en claro, que Dios designó la autoridad de Jesús, y esa fue una victoria ante el sufrimiento que padeció Jesús. Llévate de reflexión y que tengas en la oportunidad en la semana que leas todo el libro de Isaías, si tienes la oportunidad, pero cuando llegues al capítulo 53, Gerardo nos acaba de compartir en las sentas en algo, pero principalmente del versículo 1 al 9, tú ve todo lo que padeció el siervo del Señor. No habló, no abrió la boca. Dice, maltratado y despreciado, como oveja al matadero. ¿Sí? Cargó con todas nuestras dificultades y enfermedades. Parece que el juicio de Dios estaba por encima de él. Cuando leas todo eso reflexionarás cuánto sufrimiento padeció esa persona, y esa persona es nuestro Señor Jesús. Él lo padeció, y esa victoria fue darnos una salvación a cada uno de nosotros. ¿Comparten la siguiente diapositiva? Gracias. Para terminar vamos a ver este último punto. Después del sufrimiento, el lugar de honor. Nos volvemos a la misma carta de Pedro, al mismo capítulo 3. Vamos a ver el versículo 21. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responde a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Cuando tú has ido a la carta de Mateo, principalmente el capítulo 5, dice una de las bienaventuranzas, oh dichosos aquellos. Dice, dichosos aquellos que son limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Cuando tú tienes una conciencia limpia y que vas caminando, transcurriendo día con día, tienes esperanza. Y esa esperanza después de la muerte es ver a tu Señor. ¿Cuántos dicen amén por ello? Vamos a lo que dice, las aguas del diluvio. Pedro antecede lo que pasó con aquellos que se obedecieron. En el diluvio, ¿qué fue lo que sucedió? Históricamente hablando, mucha gente murió, pero murió la maldad, los que desobedecieron, los que no se sometieron a Dios. Solo 8 se salvaron, dice la Escritura. Versículo 22 dice, ahora, esto es presente, Cristo ha ido al cielo y está sentado en el lugar de honor al lado de Dios, y todos los ángeles, en otras versiones todas las potestades, las autoridades y poderes y señoríos aceptan su autoridad. Quiero decirte que esto de sentarse a la derecha también se maneja en lo terrenal. ¿Qué simboliza esto que se siente alguien a la derecha de un gobernante o un rey? En un reino, sentarse a la derecha simboliza un lugar de honor, de autoridad, a menudo representando la mano derecha. ¿Cuántas naciones hemos escuchado mi mano derecha? Inclusive en los trabajos, tengo mi mano derecha. ¿Quién es el que me apoya y me respalda? El heredero al trono se sentaba siempre a la derecha, un consejero cercano y confiable. La derecha suele ser el lugar más prestigioso en la corte, indicando proximidad y confianza al gobernante o a un rey. Esa misma línea terrenal la maneja Dios, y está sentado Jesús con un propósito principal: abogar por nosotros, pedir por nosotros, decirle al Padre hasta el momento que diga el Señor, hasta aquí. Día terrible va a ser ese día cuando diga hasta aquí a la humanidad,
Pero mientras eso, tienes a tu abogado, lo dice la carta de Hebreos, quien aboga por nosotros día con día. ¿Quiénes se sujetaron a la autoridad de Jesús? Todos. Los ángeles, las autoridades celestiales, poderes, señoríos, potestades. Esto significa que también sus enemigos, como lo dice el Salmo. Para terminar en esta mañana, solamente mencionarte dos conclusiones. Todo sufrimiento tiene un propósito, y es buscar y depender de Dios. Por el sufrimiento de Jesús, todos alcanzamos 3 regalos: el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Hermanos, agradezco a Dios esta mañana la oportunidad que me dio para compartir con ustedes. Les deseo a cada uno un excelente día.